Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Soy Mamá y Ahora Qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y me siento muy contenta de estar en este episodio número 25 compartiendo con ustedes mis experiencias de aprendizaje en estos ya casi 25 años de ser mamá y de poder estimularnos mutuamente a nutrir el corazón de nuestros hijos. Sí, en efecto, aunque en estos programas la única que habla soy yo, bueno, casi siempre, lo cierto es que estar preparando cada uno de estos programas me ayuda a crear un círculo virtuoso de estar más consciente y pendiente de hacer lo que digo y no solo de sentarme aquí a decir cosas teóricas. Como podrán haberse dado cuenta, los ejemplos y anécdotas que les platico son de todas las épocas de mi vida, desde que mis hijos eran pequeños hasta las de esta semana que está transcurriendo. Así que sí, ustedes me motivan a mí a seguir haciéndolo y por eso a mí me hace sentir muy contenta cuando algunos de ustedes me dicen que escuchan mis programas y se sienten motivados a trabajar en ser cada vez mejores. Si es la primera vez que nos escuchas, te comento que este es el episodio 25, como ya lo mencioné, y tenemos además unos cuantos videos que solamente están disponibles en el canal de YouTube. En esos videos estamos tratando de subir entrevistas con personas que nos ayudan a ver otros aspectos de la nutrición de nuestros hijos. Y aunque no es imprescindible escuchar los capítulos anteriores para entender cada uno de los nuevos episodios que se publica cada semana en audio, sí es bastante recomendable, ya que vamos poco a poco construyendo una base para lo que sigue en cada episodio. Así que si gustas comenzar por el principio, aquí te esperamos más adelante. Y si no, quédate aquí, escucha este episodio y luego escucha los demás de acuerdo a tu tema de interés. Como contexto, te platico que estos programas están hechos en base a un libro que tiene 2 secciones. La primera parte de ese libro, que es en la que se encuentran todos los capítulos que llevamos hasta ahorita y los que quedan de esta primera temporada, es una sección en donde todos los consejos son aplicables a cualquier edad, obviamente con su correspondiente adaptación que seguramente tú sabrás hacer. La segunda sección de ese libro es una en la que daremos consejos más prácticos, aplicables, de preferencia en el grupo de edades indicado en esa sección. Estos programas van a ser en la siguiente temporada, si Dios permite. Y ese libro apenas está terminando de escribir, así es que lo que ustedes aporten, sus comentarios y sus preguntas podrían incluso enriquecerlo todavía más. Ya para terminar, porque este saludo se extendió muchísimo, te recuerdo que puedes escribirme por Facebook o por Instagram y me dará muchísimo gusto leerte y responderte en la medida de mis capacidades en lo que yo te pueda servir. También recuerda que estamos preparando el capítulo final de esta temporada en el que quisiera incluir algunos comentarios, preguntas y aportaciones que tú quisieras hacer para que podamos enriquecer ese último episodio de esta temporada. Y bueno, la semana pasada hablamos de permitirte vivir, expresar y fomentar tu romance. ¿Cómo te fue con eso? ¿Fue más fácil o más difícil de lo que creíste? Escríbeme y cuéntamelo y a mí así me ayudas a ver otras perspectivas. Pero bueno, ya entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar de un consejo que me parece que es uno de los más difíciles de aplicar. Para poder aplicarlo necesitas estar bien convencida de lo valioso que es y necesitas tener una perspectiva de largo plazo. Yo personalmente estoy convencida de que es algo muy valioso y lo he vivido estos 25 años y puedo dar testimonio de que sí funciona, pero también puedo decir que es de los más difíciles de mantener. Bueno, ya me extendí mucho en este preámbulo y lo que necesitamos es entrar en materia. Así es que el consejo del día de hoy dice así: no tengas miedo de parecer mala, dura o insensible. Si has sembrado correctamente, solo lo dirán para quebrarte. No lo sentirán realmente. No caigas. Cuando tus hijos te digan cosas en donde te hagan parecer mala, dura e insensible, no caigas. No es verdad la mayor parte de las veces. Los hijos pueden ser muy hirientes cuando se lo proponen.
Y de los adolescentes, muchísimo más. Una de las armas más letales y poderosas son las palabras de desaprobación o rechazo. Ellos saben lo importante que es para nosotros como padres saber que estamos haciendo un buen trabajo, y hacernos sentir lo contrario a veces resulta muy útil para sus propósitos. Cuando los hijos son más pequeños, por lo general, aunque no siempre, ellos usan el refuerzo positivo y te dicen cosas como, ¿verdad que me quieres mucho, mamá? O eres la mejor mamá del mundo si me llevas a este lugar o me das esta cosa o haces esto conmigo o para mí. O te dicen cosas como, te voy a querer más si me das, haces o ayudas en esto o lo otro. Y frases de ese tipo. Pero a veces su temperamento o su entrada a la adolescencia les lleva a explotar y a querer lastimar a los demás como ellos se sienten lastimados al ver que se les niega lo que tanto quieren. Por ejemplo, el uso de redes sociales o el tener su propio celular. Estoy segura que ya tuviste esa batalla o que estás por tenerla y que va a ser todo un encuentro. El saber en qué momento darles un celular propio. Todos hemos o vamos a pasar por ahí aquí. Y si has leído las letras chiquitas del contrato de Facebook, dice que no se recomienda para menores de edad. Y sin embargo, el 90% de los jovencitos de 13 o 14 años o más chicos inclusive ya tienen una página personal de Facebook. En el caso del celular, es lo mismo. Darles ese instrumento puede ser un arma de dos filos que tenemos que manejar con cuidado y responsabilidad. Pero hay niños que ya traen su propio celular con servicio de telefonía y datos desde muy pequeños. Entonces, cuando tu hijo llega a ese momento en que nota que, como dicen ellos, es el único de todos sus amigos que no tiene alguna de estas cosas, comienza la presión para conseguirlo. Y si tú eres de la idea de retrasar lo más posible su incursión en el mundo cibernético y de las libertades que éste proporciona, lo más seguro es que comiences una verdadera lucha de poderes en la que escucharás frases hirientes como, si de verdad me quisieras, lo harías. Si fueras como la mamá de fulanito, o ya no te voy a querer nunca, o tú nunca me has querido, o la verdad es que no te importo, y ese tipo de frases melodramáticas, como eres la mamá o el papá, porque también sucede, más malo del mundo. Tú lo que quieres es que yo sea infeliz, que yo sufra, que se burlen de mí, me quiero morir y ese tipo de frases. La intención de todas ellas es básicamente tratar de manipularnos para conseguir lo que quieren. Y ahí es donde necesitamos como padres ser más listos y abstractos que ellos y no dejarnos llevar por esta manipulación emocional. Y para ello necesitamos estar bien ciertos y claros de lo que estamos haciendo en nuestra labor como padres. Nuestro trabajo no es caerle bien a nuestros hijos, ni lograr que ellos nos quieran. Y lo voy a decir una vez más. Nuestro trabajo no es caerle bien a nuestros hijos, ni lograr que ellos nos quieran. Eso va a ser una consecuencia de que hagamos una buena labor y tal vez no sea un fruto temprano en algunos casos. Pero lo importante aquí es entender que en este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque si nos ocupamos primero de caerles bien y de que nos quieran y que piensen bien de nosotros, eso no va a traer por consecuencia que seamos buenos padres. Por el contrario, dañará tremendamente el diseño original de Dios para esa relación tan única y especial que desarrollan los padres y los hijos. Quiero decirlo otra vez porque esto es muy importante que quede claro y no quiero correr el riesgo de no darme a entender. Así es que lo voy a manejar con silogismos, como lo que solíamos ver en la preparatoria, en la clase de etimologías griegas, si es que eso te tocó, y pues ya con eso me ventaneé de la época en la que yo fui a la prepa. Pero bueno, ahí lo que veíamos es que la premisa A
que en este caso sería ser buenos padres, firmes, consistentes, exigentes, amorosos, conectados íntimamente y al pendiente de las necesidades de nuestros hijos en todos los sentidos, es igual a la premisa B. Nuestros hijos nos van a querer, respetar y eventualmente les vamos a caer bien. Pero si tú quieres empezar por la premisa B, mis hijos me quieren y les caigo bien, no necesariamente vas a llegar a la premisa A, voy a ser un buen padre, sino vas a llegar probablemente a la C. Y la C no es A, es decir, no es lo que tú deseas para tu relación con tus hijos. Bueno, no sé si fue más claro o no, pero creo que la idea es esa. En el episodio 2 de esta primera temporada, yo les ofrecí una definición de nuestra responsabilidad como padres que quiero referirles en este momento. Y decía así: creo que nuestro papel como padres es, en pocas palabras, darles raíces y alas. Y en muchas palabras, es estar ahí desde el principio de sus vidas, tomarlos de la mano y llevarlos poco a poco por el proceso de conocer, asumir y desarrollar sus capacidades, habilidades, personalidad, carácter, etc., a fin de enfrentar y superar los retos de la vida y que lleguen a convertirse en hombres o mujeres de bien, que amen a Dios y que respeten a los demás. En ese momento, deberemos soltar su mano y dejarlos volar, confiando en que las raíces que echaron mientras que estuvieron en el hogar les den la solidez para crecer y volver cuando necesiten recuperarse o fortalecerse, pero no sean un ancla para que sus alas les lleven a lograr aquello para lo que Dios los creó y capacitó. En ninguna parte de esa definición incluye algo relacionado con que nuestros hijos nos quieran o nos admiren. Ese no es un objetivo, ese es un fruto, una consecuencia, un derivado de cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces, lo que yo hago todos los días por ellos, sea que ellos lo noten o no lo noten, va alimentando su corazón, fortaleciendo nuestra relación y afianzando su autoestima, lo cual a la larga va a crear en ellos un corazón agradecido que valora el esfuerzo puesto en ellos por sus padres. Usando una analogía con los árboles, podría decir que mi trabajo es sembrar en su corazón la buena semilla con mis dichos y mis hechos, regarla constantemente, dejar que le dé el sol todos los días y hacer los cortes y podas necesarios. Si haces esto, el resultado será un hermoso árbol, fuerte y útil para su entorno. Sus anillos y su corteza contarán una historia de luchas y pruebas que lo han llevado a ser lo que es. Para ese momento, ya no se va a acordar de cuántas veces lo podaste, lo cortaste, lo trataste de enderezar, lo fumigaste, etc. Al final, el resultado hablará por sí solo. En el libro de Hebreos, en lo que es conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, habla en el capítulo 11 y el verso 26 de Moisés y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés soportó los insultos, los desprecios, lo duro de enfrentarte a quien desea lastimarte, porque tenía puesta la mira en el galardón. Y eso es lo que nos tiene que sostener a ti y a mí. Tener puesta la mira en el producto terminado, en lo que queremos que se conviertan esos tesoros hermosos que Dios puso en nuestras manos. Cuando tenemos esto bien claro, es mucho más sencillo, aunque nunca va a dejar de doler, pero se convierte en algo un poco más sencillo el soportar y ver esos insultos o desprecios por parte de nuestros hijos como algo no trascendente en el camino de lograr lo verdaderamente trascendente. De ninguna manera estoy hablando de permitirles que sean groseros o irrespetuosos con nosotros, pero cuando los corregimos, no es porque nos dolió el insulto en sí, sino porque al insultarnos, ellos mismos se están acarreando condenación y eso les va a evitar la bendición de Dios.
Y eso lo dice claramente Efesios 6, del 1 al 3, ¿verdad? Que dice que van a ser bendecidos por honrar a sus padres. Una de las estrategias que yo utilicé para manejar estas situaciones, y mis hijos se deben de acordar muy bien de esto, es que cuando ellos intentaban usar esos insultos para manipularme, yo les respondía en un tono evidentemente sarcástico, que obviamente los sacaba de onda, porque ellos no estaban esperando que yo respondiera así, y les decía cosas más o menos como estas. Ay, mijita, tienes toda la razón. Es que nos enseñaron la semana pasada en el curso de cómo hacerle la vida imposible a mis hijos y yo tenía que hacer la tarea, por eso te estoy tratando de esa manera. O les decía algo como, claro, yo estoy haciendo esto porque si te arruinó la vida me saco el premio mayor de la lotería. O otra así como, sí, mi amor, tengo que ser la mamá más mala del mundo para que me den un premio. O ya te diste cuenta de que exactamente esa es mi misión. Todos los días me levanto pensando en cómo arruinarte la vida y eso me hace la mamá más feliz del mundo. Y les decía cosas como, claro, todo lo que yo hago es con la intención de ver cómo te lastimo. Obviamente, cuando yo les respondía eso, pues ellos se quedaban casi sin respuesta porque no estaban esperando eso, estaban esperando que en su frase manipulativa yo cayera. Y bueno, no puedo resistir la tentación de platicarles una anécdota de una ocasión en la que se estrenaba la película de Toy Story 1. Imagínate, estoy hablando ya de historia patria, creo que ya van como en la Toy Story 25, no sé. Y como antes de en los cines, cuando tú comprabas el boleto, no se asignaban los asientos, tú solo comprabas un boleto y entonces el que llegaba primero escogía dónde se quería sentar. Así es que había que llegar temprano y hacer fila para conseguir buenos lugares, y más cuando vas en una familia de 5 personas con niños que necesitan estar juntos. Así que en esa ocasión llegamos 2 padres con 3 niños de entre 2 y 7 o 9 años más o menos, por ahí, no me acuerdo exactamente, a comprar boletos de cine y a comprar palomitas y dulces. Y luego hacer la fila para poder entrar a la sala, porque la fila se hacía afuera de la sala. Así es que estos 3 niños merodeando sin nada que hacer alrededor de una deliciosa caja de aromáticas palomitas con mantequilla, obviamente era cosa de minutos para que alguno de ellos quisiera agarrar o quisiera casi creo que acabárselas, ¿verdad? Y en aquel entonces tampoco había refil de palomitas, así es que lo que venía en el bote era todo lo que contábamos. Y no estábamos en aquel tiempo nosotros en una posición de poder comprar palomitas para cada quien. Así que estamos en esa escena, imagínatela, y viene Caleb, que debe haber tenido unos 4 o 5 años para ese momento, y quiere agarrar palomitas. Y yo le digo que no, que hasta que estemos sentados en la sala podían comenzar a comer palomitas. Él trató de alcanzarlas, pero obviamente con esa edad, pues sus brazos no llegaban si sus papás levantaban las palomitas y se convertía casi en algo imposible de alcanzar. Entonces, ¿cuál crees que fue su estrategia? Una que muchas veces los niños recurren, el ridículo. A los papás les choca hacer el ridículo, así es que esta era la oportunidad perfecta para que Caleb tenía para tirarse al piso, comenzar a llorar y gritar que éramos malos y que no le dábamos palomitas. Obviamente tenía un auditorio cautivo de alrededor de 100 personas que estaban en la fila junto con nosotros y que no tenían otra cosa más que voltear a verlo a él y luego voltear a vernos a nosotros y ponernos esa mirada de qué padres tan malvados e insensibles, que les cuesta darles una palomita a sus hijos. En ese momento, él estaba esperando que con tal de no ser el centro de atención negativo, nosotros sucumbiéramos a su desplante. Así que en ese momento yo tenía que actuar de una forma inteligente y no dejarme dominar ni manejar por ese tipo de comentarios. Entonces me acuerdo que la verdad es que no sé ni de dónde se me ocurrió, me salió, pero simplemente volteé a la fila que estaba atrás de nosotros. Él estaba tirado en el piso y con una simple y tranquila frase me dirigí a todos los que estaban ahí atrás y les dije, por favor, saltan al niño que está tirado en el piso haciendo berrinche porque nosotros ya nos vamos a ir a sentar.
Y me volteé y seguí caminando junto con mi esposo y las niñas. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que aprendieron los 3 hijos y tal vez uno que otro de los espectadores? Pues sí, exactamente. Con este tipo de respuestas les cambias la jugada radicalmente. Y yo le estaba comunicando varias cosas. Por un lado, que no me iba a manipular de esa manera. Le estaba diciendo, mijito, eso no va a funcionar conmigo. Por otro lado, era una invitación a que evaluara todo lo que como madre hago por ellos y que vea si realmente amerita el calificativo de me arruinas la vida. Créanme, no fueron muchas veces las que tuve que decirlo. Ellos fueron entendiendo rápidamente el mensaje. Y como todo ser humano, siempre van a tener la tendencia a manipular. Pero al menos entendieron que con insultos y calificativos no lo iban a conseguir. Hace unas semanas hablamos de establecer límites claros y definidos, así que es una excelente oportunidad para aplicar el consejo de límites y el de esta semana juntos, porque en este asunto de los insultos, reclamos y manipulación verbal, es también muy importante establecernos límites a nosotros mismos y a ellos. En nuestra casa, palabras como odio, matar y ese tipo de sentimientos fueron inmediatamente penalizados y pronto entendieron que ese era un límite al que no debían llegar. Por nuestra parte, si ellos llegaban a decir cosas como te odio, te quiero matar, ojalá te mueras o algo así, nosotros no íbamos a devolverles el insulto por más enojados que estuviéramos. Es decir, decirles yo también no era una opción. De hecho, por lo general, lo que funcionaba era responderles diciendo algo así como aún así, yo te amo con todo mi corazón y eso no va a cambiar. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, así es que contestarles algo totalmente opuesto a lo que ellos dicen es una buena forma de contestar. Cada familia tiene sus formas, sus palabras y sus límites, pero un consejo más que me gustaría agregar aquí es que tratemos de sustituir las frases que inician con eres un o eres una con frases como estás actuando como, que ya habíamos hablado algo de esto en los primeros episodios, cuando hablamos de que eres califica a la persona y estás actuando califica a la conducta. Por ejemplo, si tú dices eres un mentiroso, lo puedes sustituir por estás diciendo mentiras. En este momento estás teniendo una conducta de mentira, pero yo no te califico a ti, todo tu ser, por este momento. Decir eres un ladrón contra estás siendo deshonesto o tomaste lo que no es tuyo. Eres un tonto contra no estás actuando con sabiduría. Eres un flojo, puedes sustituirlo por estás dejando que la flojera te domine. Eres un irresponsable, estás siendo o actuando de manera irresponsable en este asunto, tarea o etcétera. De esta manera, no le estamos dando una sentencia definitiva sobre nuestro hijo o nuestra hija. Estamos solo delimitándolo al hecho o conducta específicos y le estamos dando la oportunidad de cambiar y alejarse de esa conducta que no es correcta sin que ese evento o esa conducta los defina en su totalidad. Nuevamente, para mí es un honor y un gusto que me acompañe en esta ocasión mi hija Ana Sofía para abundar un poco desde su perspectiva de este tema. Y obviamente, al igual que en el episodio de Cumple lo que prometes, a veces cuando uno está trabajando en ser firme con uno de los hijos, los demás también se ven beneficiados y aprenden la lección en cabeza ajena. Así que en esta ocasión podemos hablar de experiencias propias o ajenas en las que ver la firmeza, dureza o aparente insensibilidad de sus padres puede haber sido duro en esos momentos, pero ahora puede ser que lo entienda de una mejor manera o con una perspectiva diferente. Entonces, te doy la bienvenida a Ani. Ella sabe el tema del que vamos a hablar, pero realmente yo no sé lo que ella va a platicar o lo que ella nos va a comentar. Estoy literalmente en sus manos. Hola a todos, yo soy Ana Sofía y pues aquí estoy apoyando a mi mamá con este proyecto. Mira, antes de empezar todo tengo 2 aclaraciones que hacer. La primera, aunque la
ilustración que acabas de dar sobre el cine es completamente verídica. Solo tengo que hacer una anotación. Cuando salió Toy Story yo aún no había nacido. Ups. Entonces no fue Toy Story 1, creo que fueron Los Increíbles 1. Entonces la bueno, idea es era la una de misma, esas. pero cabe aclarar porque nos metiste como 5 o 6 años de edad extras a todos. Bueno, lo siento. Pero, y la otra es, realmente viendo todo el tema y viendo todo lo que estás diciendo e incluso preparando y pensando en qué podríamos platicar, me quedé pensando que realmente debiste haber invitado a mi hermano, pero tal vez se dio, no sé, su cuota era mucho más alta que la mía o algo por el estilo. No, él me la cobra mucho más caro. Entonces supongo que por eso está, porque de verdad, créanme que todo fue... ¿Te acuerdas cuando fue no sé qué con Caleb? Y cuando Caleb no sé qué, y cuando Caleb, y cuando Caleb... Realmente, yo creo que, como decías tú en el párrafo anterior, de todo aprendemos, desde afuera vemos. Y entonces, si me tocó verlos ser duros con Caleb o conmigo o con Amanda, pues vamos aprendiendo, ¿no? Batallé sobre todo en particular en pensar en este tipo de cosas, porque en este tipo de experiencias en donde yo dijera, no, se la bañaron, fueron súper duros con esto, porque en general, supongo que tiene que ver mucho ya con la perspectiva que tengo ahorita y no con la que hubiera tenido hace 10 o 15 años. Para mí, mis papás siempre fueron estrictos, pero nunca fueron los más estrictos que había. Yo recuerdo que con amistades, cuando estaba en la primaria, por ejemplo, empezamos con esta onda de cuarto y quinto de primaria, vamos a ir al cine con las amigas y todo eso. Y me acuerdo que mi mamá ni de chiste, bajo ninguna circunstancia, me permitían ir a hacer pijamadas, ni tampoco ir al cine si no iba un adulto, mamá de alguna de las niñas, que fuera a estar ahí todo el tiempo con nosotros cuidándonos, ¿no? Obviamente, en su momento, para mí era, ay, mamá, no seas exagerada, si a mis amigas también las dejan, si vamos a ir todas, no nos va a pasar nada. Ahorita lo ves a posteriori y dices que iban a andar haciendo una bolita de niñas de 10 años en una sala de cine solas, sin algún adulto que las estuviera vigilando, qué peligro. O incluso las pijamadas, pues con las situaciones actuales, dices, entiendo perfectamente que no sintieras la confianza de soltar a tus hijos a una casa donde no conoces a los papás, porque claro que casa de mis tíos o algo por el estilo, sí, mis abuelos, podía hacer las pijamadas que yo quisiera, y siempre abrieron las puertas a que se hicieran todas las pijamadas que yo quisiera en la casa. Entonces te va cambiando un poco la perspectiva cuando vas entendiendo la clase de riesgos que implica aquella solicitud que tú hacías, y que en ese momento, siendo una niña, pues para mí era como, ay, qué exagerada, que no pasa nada, no va a pasar nada, no sé por qué me estás diciendo que no lo haga, pero pues al final de cuentas te tocaba obedecer, ¿no? Otra de las situaciones que yo creo que es la que tengo más presente porque fue la más reciente, fue aquí, inédito. Mis hermanos y yo, los tres, sacamos la licencia para conducir 2-3 años después de la mayoría de edad. Yo la saqué a los 22, 23 años. Amanda todavía no la saca y ya tiene 20 años. Y Caleb también se tardó un par de tiempo. Y todo es aquí porque mi madre, que es súper estricta con ciertas cosas, decidió que ninguno de nosotros podía sacar la licencia si no había tomado un curso de manejo previo, si no estaba ella tranquila de que creía que ya sabíamos manejar y habiendo tenido suficiente y muchísima experiencia en prácticas con mi papá. Pero, oh sorpresa, mi papá no siempre tenía el tiempo de enseñarnos y conmigo empezó, pero con toda esta situación creo que empezamos y de repente mi hermano quiso aprender y entonces él tenía más ganas de aprender que yo y él agarraba el carro y yo no lo agarraba. Entonces se fueron postergando y gracias a Dios hoy existen opciones como Uber, incluso taxis, camiones. Entonces realmente no se fue volviendo
algo innecesario en mi vida el manejar. Se fue postergando y luego recuerdo que yo decía, mamá, ya estoy lista, ya voy a tomar el examen de manejo, no pasa nada. No, hasta que no tengas tu curso de manejo. No, mamá, es que no es necesario. No, hasta que no tengas tu curso de manejo. Y hayas hecho el examen teórico y lo hayas aprobado totalmente. Sí, no. Ok. Finalmente me pagué mi curso de manejo, que realmente después de eso yo creo que todavía pasó 1 año y medio antes de que yo finalmente hiciera el trámite, porque resultó que, no sé, supongo que tiene que ver con el hecho de que la independencia que genera el poder manejar y moverse a todos lados. También el hecho de que en la casa no es como que hubiera un carro de sobra, siempre pues mi papá en el suyo en su trabajo, mi mamá en el suyo y con las vueltas, entonces no era como que, ay, agarro el carro y me voy aquí o me voy allá. Entonces se fue postergando y postergando hasta que finalmente me vi en la necesidad de tener ahora sí que hacerlo. Y realmente a posteriori, otra vez, no es como que me queje de, hoy me tardé muchísimo, debí haber aprendido a manejar desde los 16 o sacado mi licencia desde los 18. Realmente no siento haberme perdido de grandes experiencias por la demora que se generó a causa de las reglas de mi mamá. Pudo Los haber miedos sido... de tu mamá. Yo no lo quise decir así. Pudo haber sido algo diferente, pudo haber sido, no sé, a final de cuentas, para mí no generó a posteriori algo mayor problema. Claro, en su momento era como, ay mamá, estás exagerando, ay mamá, y aparte de todo mi mamá era miedosa, entonces no quería subirse si nosotros manejábamos, batallamos con eso, al menos yo que fui la primera que empezó a aprender, pero pues al final todo resulta y aquí nos tienen a los dos manejando y Amanda más o menos aprendiendo, ella está ahorita en ese dilema de que... Ya esta semana quiere ir a sacar su licencia. Pero bueno, vamos para no abundar sobre un tema en particular. ¿Te acuerdas de alguna otra experiencia en la que tú digas, a lo mejor como niña, yo no entendía por qué mis papás eran tan duros o tan insensibles con esta o esta situación? Recuerdo una ocasión, de nuevo, más en el periodo de adolescencia, en el que estábamos en una reunión de la iglesia y de ahí todos se iban a ir al cine y yo tenía como 14, 15 años o algo así. Y le estaba marque y marque a mi papá y no me contestaba, a mi mamá y no me contestaba para pedir permiso para irme y se me hizo tan sencillo, de hecho eso me pasó en 2 ocasiones, irme y decir, bueno, ya les traté de avisar, ya le mandé mensaje, no me contestas, voy a tomar el silencio como el que cayó otorga, ¿no? En una ocasión estábamos ya en las puertas del cine y íbamos a comprar los boletos y llegaron mis papás por mí y fue de te vas y no sé qué. Realmente hasta la fecha no creo que haya sido algo tan grave porque pues iba en un grupo con gente cristiana y todo, pero a final de cuentas tampoco es algo como que diga, bueno, nunca más pude volver a ver esa película o volver a salir con mis amigos, pues no, son situaciones en las que al menos para mí no fue un conflicto tan grande, por eso digo, debieron haber invitado a Caleb, él se podría quejar o podría reafirmar que las cosas no son tan graves ya viéndolo años después. Uh-huh. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando yo estaba preparando para mis notas para este episodio y me ponía a pensar en algunos de esos? Una historia que venía a mi mente es cuando Caleb se quiso ir de la casa a los 4 años. ¿Te acuerdas tú de eso? Porque yo puedo platicar mi parte o tal vez ya le he comentado, pero tu perspectiva. Caleb no quería obedecer, alguna cosa discutimos aquí y entonces él dijo, me voy y yo, bueno, mijito, está bien, si usted no quiere obedecer, se puede ir. Tendría 4 o 5 años porque todavía usaba mameluco porque hacía frío y él traía su mameluco puesto. Yo tengo muy grabado, o sea, recuerdo la escena, no recuerdo los detalles porque a final de cuentas, pues yo también estaba pequeña, 6 años, 7 años, cuando mucho. Lo que tengo muy claro es que él andaba en esa actitud de ya me voy, no, es que aquí no, enojado.
y que le dijiste, está bien, vete. Y él había agarrado una mochilita o algo con sus cosas para irse. Y le dijiste, no, espérate, todo eso te lo compré yo. Si quieres, te regalo la ropa que traes puesta. Y a ver quién te consigue lo demás, porque aquí, si tú no vas a vivir aquí y bajo estas reglas, no tienes por qué llevarte nada de lo que yo te haya dado. Entonces, eso me quedó súper grabado porque hasta cierto punto ahora lo pienso como adulta y digo, pues claro, si se hubiera podido llevar alguna otra cosa, tal vez se hubiera tardado más en regresar. Totalmente. Pero si lo dejas absolutamente sin ninguna cosa, y pues no es como que mi abuela viva caminando, sino que es una distancia considerable como para decir, ay, me voy con mi abuelita, me voy con mis tías, me voy con... No, o sea, no era una... Como niño decías, no tengo manera de llegar caminando. Ahora, fíjate, eso que dices tú ahorita es muy importante y es algo que yo no mencioné en el episodio cuando lo que yo estaba comentando, pero es cierto, o sea, yo me permitía tener esta forma de actuar dentro de un ambiente y de límites de seguridad. Por ejemplo, nosotros vivimos en una colonia cerrada por rejas. Entonces, yo estaba viéndolo a él desde la ventana. Él, obviamente, él no se daba cuenta. Ustedes estaban llore y llore, mi hermanito, ¿por qué se fue mi hermanito? Yo lo estoy viendo por la ventana y si él hubiera dado vuelta hacia la calle donde ya la reja se abre y ya él, lo pierdo de vista, en ese momento mi estrategia cambia. Pero como él, gracias a Dios, como dices tú, no llevaba nada y se le hizo mucho más fácil dar vuelta hacia el lado de la calle donde están los vecinos que él conoce, entonces yo lo pude ir siguiendo con mi vista desde la ventana por mucho más tiempo y dejarlo que enfrentara todo ese proceso de miedo, de decisión, de y si lo hice bien y si no lo hice bien y si me regreso y si no encuentro y a quién le hablo. Y me acuerdo perfecto porque iba caminando por en medio de la calle, una calle obviamente de una colonia cerrada en donde los carros van muy lento en un solo sentido y volteaba para un lado y volteaba para el otro como diciendo ¿en qué casa toco? Finalmente no tocó en ninguna casa y no sé, a los tal vez 20 minutos o algo así regresó y ya dijo está bien, voy a obedecer y lo que sea y terminó el episodio. Sí, y lo que yo me imagino es que obviamente tiene todo que ver con a quién le tocó hacerlo, porque estoy segura que si hubiera sido Amanda, que tiene una excelente relación con todas las vecinas. Esa sí no hubiera regresado a dormir, yo creo. No, o sea, ella se hubiera quedado con alguna de las vecinas. En cambio, tanto Caleb como yo, pues lo hubiéramos pensado mucho antes de tocar a alguno de los vecinos. Entonces, y eso lo que me confirma es, necesitamos también saber qué hacemos con cada uno de los hijos, ¿verdad? Porque hay hijos que son retadores y que te van a tomar la palabra si tú les abres una puerta que luego ya no vas a saber cómo manejar. Pero el punto es, no temas parecer dura, parecer insensible o mala, porque desde la perspectiva de ellos tal vez lo seas, pero a la larga, como dices tú, su perspectiva cambia, lo van entendiendo, lo van digiriendo e incluso llega un momento en que lo van a agradecer. E incluso el hecho de que en algún punto pareciera que tus papás son los más estrictos de la vida y nunca me dejaban hacer nada. Luego siempre vas a conocer a los papás de tu amiga que son más estrictos que los tuyos. Entonces eso te ayuda a valorar a tus papás. Yo recuerdo ya más en mi periodo de prepa facultad, en donde, pues como mi mamá lo ha dicho en otros podcasts, nos fue dando un poco cada etapa de libertad, sí, perdón. Entonces, ya para ese punto yo llegaba a ciertos grados de libertad en donde yo veía a mis amigas donde no los seguían tratando como niños chiquitos. Y entonces yo decía, gracias a Dios por mis papás que me dan la libertad que tengo. Pero obviamente eso no podría ser si en su momento no me hubieran restringido y me hubieran enseñado por qué camino andar, ¿verdad? Y cerrando con la ilustración no la ilustración, sino la anécdota de cuando Caleb era pequeño, lo cierto es que yo me acuerdo en mi etapa de adolescencia haber estado en más de una ocasión
considerando, enojada y diciendo me voy a ir y cómo le voy a hacer para llegar a casa de mis abuelos y todo esto. Pero yo me imagino que de alguna forma u otra esta experiencia impactó en mi vida diciendo, es que mi mamá no bromea. Entonces, si yo decido salirle con una cosa, me voy de la casa o me enojo o cualquier cosa de estas, mi mamá me va a tomar la palabra, no me va a estar rogando atrás, no, por favor, no te vayas. Entonces, como por decirlo de alguna manera, ese tipo de situaciones me hicieron sentir que mi mamá tenía el sartén por el mango y no que era yo la que podía decir, sí, ahorita me enojo y me voy con mi abuelita y ahí hasta que me contentes, ¿verdad? Entonces, supongo que eso es parte de los efectos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿te acuerdas la primera vez en la que te subiste a un camión? ¿Cómo fue que empezaste a andar en camiones de ruta aquí en la ciudad? Me acuerdo la primera vez, iba de una plaza comercial a la oficina de mi papá, derecho, todo. Realmente para mí no fue algo, o sea, no lo relaciono como con algo duro porque de niños en diferentes ocasiones nos subíamos contigo yendo precisamente de aquí de la casa a la oficina de mi papá. Igual era un camión ruta toda línea recta. Totalmente Entonces, de alguna manera ya habíamos ido aprendiendo cómo funcionaban los camiones urbanos. Entonces, en esa ocasión, me acuerdo que yo iba preocupada en el sentido de tengo que estar muy alerta, no me vaya a pasar algo o lo que sea, pero no fue una experiencia como de miedo, de, ay, no, es que me lanzaste sin saber volar. Fue una situación de, ok, si mi mamá cree que estoy lista y Pero adelante. ¿te acuerdas de cómo fue que se dio y qué fue lo que pasó después, tras bambalinas? Recuerdo que llegué a la oficina de mi papá y llego directo, o sea, obviamente venía yo un poco asustada en el sentido de que era la primera vez que salía de mi zona de confort de esa manera. Llego directo a la oficina de mi papá y mi papá no está. Y me asomo a las oficinas de la secretaria o así al lado y, oye, mi papá, no, ahí debe estar en su oficina, no está. Bajo y estaba en la cocina sirviéndose café o algo así. Y en ese momento para mí quedó de, ok, estaba abajo y ya. Y no sé exactamente cuánto tiempo después me enteré de que pues mi papá se había ido a esperarme a la parada de camión y venía sigilosamente caminando atrás de mí para que nada me fuera a pasar. Pero en ningún momento yo estaba enterada de eso, ¿no? Fíjate, sí, y a mí este ejemplo se me hace muy padre porque precisamente fue a raíz de una discusión, tú tenías un ensayo, una junta, no me acuerdo qué cosa, ahí en la oficina de tu papá, de cosas de la iglesia. Yo andaba contigo y con tus hermanos haciendo vueltas y tú estabas es que ya llévame y ya llévame y ya llévame. Y obviamente en los días o semanas previos habías andado con la cosa de que yo ya soy grande, o sea, yo ya estoy en primero de secundaria y ya soy una grande y deberías de darme más libertad y deberías de dejarme y de y ya me habías estado insistiendo en los camiones. Entonces en ese momento me colmaste el plato y yo dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, no te voy a llevar ahorita, así que si te quieres ir ahorita, te bajas aquí, me orillé donde íbamos pasando, que literalmente es ese centro comercial, te bajas, agarras un camión, es más, ese camión que está ahí enfrente, ese lo agarras y te vas para allá y te bajas y te vas a la oficina. Entonces, en ese momento yo lo recuerdo porque yo fui muy dura, o al menos creo que fui muy dura, porque reaccioné a tu hostigamiento o a tu insistencia de ya llévame, o sea, no me importa lo que tú tengas que hacer y el orden de tus vueltas, yo quiero que ya me lleves. Entonces te dije, está bien, si quieres, órale, vete. Y fue así como que, órale, vete, bájate ya, aquí está el dinero, vete en camión y a ver si como roncas duermes. Entonces, obviamente te subes tú al camión y yo, bueno, tomo nota de las placas, del número de camión, de la ruta, de casi creo que todo. Le hablo a tu papá y le digo lo que acaba de pasar. Obviamente le pido perdón porque a lo mejor actué equivocadamente, porque a lo mejor me dejé llevar por etcétera, porque pues obviamente estaba yo estresada. Y entonces me dice él, no te preocupes, yo me voy a la parada. Entonces él se fue a la parada del camión
escondido obviamente, te ve bajarse y se va caminando una cuadra atrás de ti. Por eso cuando tú subes a su oficina, él no está, y cuando tú bajas, él hace la finta de que estaba abajo, pero realmente iba llegando. Entonces, otra vez, el punto es, dentro de este marco de soy mala y todo, lo estoy haciendo dentro de un marco de seguridad en donde, aparte, yo me fui atrás del camión casi todo el camino. Terminé por cambiar mi ruta de vueltas por mi arranque también. O sea, también yo pagué el precio finalmente. Pero finalmente yo creo que es un ejemplo claro lo que yo comentaba, en el sentido de que yo no tengo ningún recuerdo de que tú hubieras sido dura o mala. O sea, para mí fue una experiencia, o sea, todo, digamos, la dureza o el, ay, qué mala fuiste, se vio borrado completamente por el tema de la experiencia nueva y todo esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que en muchas ocasiones se dio de esa manera. Hay muchos casos en donde tú has sentido o has pensado, incluso platicándolo previamente, que tú decías, ay, es que aquí fue muy mala, aquí me la bañé, aquí fue... Y realmente yo creo que ni mis hermanos ni yo ubicamos ese tipo de situaciones como, ay, mi mamá se la bañó, es extremadamente mala, se pasó. Uh-huh. Y al contrario, yo creo que si acaso llegamos a recordar una o dos, tú ni te acuerdas ni las figuras como, ay, qué mala fui, me la bañé, exageré. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, yo creo que también es útil pensar en que las cosas no siempre, o sea, lo que tú ves como algo tan grave, yo como hija ni me acuerdo de como algo grave. Exactamente, y quiero terminar con eso. Podríamos hablar de muchas otras experiencias y de otras cosas, como por ejemplo que yo les decía, no sales de la casa con tus amigos o a tus cosas si no has cumplido con tus responsabilidades, ¿verdad? Y no me importa si ya llegaron a recogerte, si no cumpliste, no sales, no te vas o etcétera. Pero el punto es precisamente lo que dijo Ani ahorita. No tengas miedo de parecer mala, dura o insensible, porque eso es desde tu perspectiva y a lo mejor para ellos no está siendo así. Y aun cuando para ellos sea así y te lo digan o te quieran manipular o te quieran lastimar de esa manera, no tengas miedo si sabes que estás haciendo lo correcto, porque a la larga ellos lo van a entender. Entonces, el próximo episodio vamos a hablar de un tema similar, pero con un enfoque totalmente diferente y positivo. Así es que no te pierdas el próximo episodio. Por ahora nos despedimos Ani y yo, animándote a ponerte a hacer los cambios correspondientes y, como decía el pasaje de Hebreos, poniendo la vista en el galardón que vas a tener en el futuro y no en los efectos que puedas sufrir en el presente, porque créeme, vale la pena esforzarse. Así es que, esfuérzate por nutrir el corazón de tus hijos.